Roberto Aguilar con nosotros ahora. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fíjate que ya hemos comentado sobre este tema. A mí me parece muy interesante porque es todo un reto. ¿Cuál es el movimiento de los sistemas de transporte urbano de pasajeros? En marzo, fíjate, registraron 257 millones en marzo. Esto representa un aumento de 1.4% respecto al mismo mes, pero del año pasado. Pero fíjate que se dieron cambios muy importantes en los sistemas. Vamos a verlos ahí. El que encabeza el primer lugar es justamente, decía 1.4 fue lo que subió respecto a marzo del año pasado, pero en el siguiente cuadro lo que vamos a ver es cómo es la composición, porque te decía hay cambios muy interesantes, porque justo vemos cómo se mueven estos diferentes sistemas de transportes en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y, por ejemplo, el metro, que es el que encabeza el primer lugar, con 107.4 millones de pasajeros, una variación de 2.4%. Y luego vemos, por ejemplo, el Metrobús, que ha disminuido 6.1%, pero en sentido contrario, el trolebús, mira, casi un crecimiento del 30%. Y esto, bueno, pues se debe obviamente al aumento también de los sistemas que se están reforzando, se están ampliando, y ahí es donde se ve justamente este tema del Mexibus. Fíjate que también creció casi 15%, con 9 millones de pasajeros. Luego tenemos justamente el Cablebús, que, bueno, 4.4 millones de pasajeros, va subiendo casi 15% también respecto al año pasado, y creo que también esto va a tender a incrementarse conforme se vayan desarrollando nuevos proyectos. Luego vemos, por ejemplo, el tren suburbano, y ahí hay que considerar que no está incluido el tema del aeropuerto, ¿no? Esta ampliación que hicieron directamente al AIFA. Así es que, bueno, pues finalmente veremos en el siguiente reporte justamente un incremento importante. Luego tenemos el tren ligero, que ahí, fíjate, es interesante, cayó casi 20%, y el Mexicable, que, bueno, también tuvo una ligera baja, que es con 1.4 millones de pasajeros, 1.6% respecto al mismo mes, pero del año pasado. Así es que, bueno, pues finalmente compartir estos datos, Héctor, habla mucho también de este reto, insisto, que significa mover los transportes, la movilidad de las personas. Las arterias de una gran ciudad. ¿Y cómo vas haciendo esta apuesta también de hacer tramos o servicios integrales, claro, que te puedas bajar de uno, subirte a otro, en fin? Esto creo que es algo muy importante, y ya el gobierno, la Ciudad de México, el Estado de México han crecido mucho porque esta es un área importantísima. 257 millones no es cosa menor. Déjame decirte que estamos en los primeros lugares en el mundo en términos de movilización. Entonces creo que al final del día es un reto importante, pero sí, yo creo que hace falta todavía mucho por hacer, porque finalmente también hay muchas limitaciones en cuanto a esta situación del espacio. Si tú usas el auto y prefieres usar el transporte público, bueno, lo usaremos si tuviéramos una certeza también de que vamos a llegar a tiempo. En fin, yo creo que es una evolución constante, y a pesar de eso, pues un reto en esta metrópoli que es tan importante, diría la más poblada del planeta. Muy bien, ¿transporte morado o no morado? Sí, yo creo que sí, es una buena idea, yo creo, ¿no? Gracias, Robert. No, al contrario, Héctor, muy buenos días.